Nuestro hogar. Capítulo 1. En las zonas inferiores. Tenía la impresión de haber perdido la idea de tiempo. La noción de espacio se había esfumado hacía mucho. Estaba convencido de que ya no pertenecía al número de los encarnados en el mundo. Sin embargo, mis pulmones respiraban con profundas inspiraciones de aire. ¿Cuándo me había convertido en un juguete de fuerzas irresistibles? Imposible dilucidarlo. En realidad, me sentía como un fantasma angustiado, atrapado entre las tenebrosas rejas del horror. Mi cabello estaba erizado, el corazón me latía a los saltos, un miedo pavoroso se había apoderado de mí. Más de una vez grité como un loco, imploré piedad, protesté contra el doloroso desaliento que subyugaba a mi espíritu, pero un silencio implacable absorbía mi voz estentórea. Si no, lamentos más conmovedores que los míos eran la única respuesta. En otras ocasiones, carcajadas siniestras desgarraban la quietud del ambiente. Algún compañero desconocido ha caído prisionero de la locura, pensaba. Formas diabólicas, rostros lívidos, expresiones animalizadas aparecían de tanto en tanto para acrecentar mi espanto. Por momento el paisaje estaba en absoluta oscuridad, de lo contrario parecía bañado por una luz cenicienta, amortajado en una espesa neblina que probablemente recibiera desde la lejanía tibios rayos de sol. El extraño viaje continuaba. ¿En qué punto habría de culminar? ¿Quién podría decirlo? Mi única certeza era que huía constantemente. El miedo me arrastraba. ¿Dónde habría quedado mi hogar, mi esposa, mis hijos? Había perdido por completo el sentido de la orientación. La incertidumbre ante lo desconocido, junto con el pánico que me producían las tinieblas, había comprometido mis facultades intelectuales a partir del momento mismo en que conseguí desprenderme de los últimos lazos físicos en medio del sepulcro. La conciencia me atormentaba. Hubiera preferido la ausencia total de la razón o el no ser. Desde el principio, lágrimas incesantes bañaban mi rostro. Apenas durante contados instantes me daba respiro la bendición del sueño. No obstante, la sensación de alivio cesaba bruscamente. Seres monstruosos me arrancaban del reposo burlándose de mí. Era imperioso que escapara de ellos. Demasiado tarde comprendía que una zona diferente se erguía de la polvareda del mundo. Pensamientos angustiosos torturaban mi cerebro. Si intentaba esbozar proyectos de solución, numerosos inconvenientes me limitaban a consideraciones atolondradas. Nunca antes el problema religioso se había mostrado tan nítido a mis ojos. Los principios exclusivamente filosóficos, políticos o científicos me parecieron entonces decididamente secundarios para la vida humana. A mi entender, representaban un valioso patrimonio en los ámbitos terrestres, aunque urgía advertir que la humanidad no está constituida por generaciones pasajeras, sino por espíritus eternos que van camino a su glorioso destino. Constataba que algo subsiste por encima de las lucubraciones meramente intelectuales, y ese algo es la fe, una manifestación divina en el hombre. Sin embargo, tardíamente arribaba a semejante conclusión. De hecho, estaba familiarizado con los pasajes del Antiguo Testamento y en muchas ocasiones había consultado el Evangelio. Aun así, debía reconocer forzosamente que mi búsqueda de las letras sagradas nunca antes había estado iluminada por el corazón. Las identificaba a través de la crítica de escritores poco afectos a los sentimientos y la conciencia o reacios a las verdades esenciales. En otras ocasiones las interpretaba desde la posición del sacerdocio organizado, sin tomar distancia del círculo de las contradicciones donde me había instalado por propia decisión.
En realidad, desde el punto de vista personal, no fui riguroso. Me había absorbido la filosofía de la inmediatez. Mi existencia terrestre, transformada por la muerte, no estuvo señalada por acontecimientos diferentes a los de la generalidad de los humanos. Hijo de padres que acaso fueron demasiado generosos, obtuve mis títulos universitarios sin mayor sacrificio. Compartí los vicios de la juventud de mi tiempo, organicé mi hogar, tuve hijos, me esforcé por alcanzar una situación estable que garantizara la tranquilidad económica de mi grupo familiar. No obstante, si hacía un análisis minucioso de mí mismo, por alguna causa que no llegaba a determinar, experimentaba la sensación de haber perdido el tiempo, a lo que se agregaba la silenciosa acusación de la conciencia. Había pasado por la tierra, disfrutado de sus beneficios, cosechado las bendiciones de la vida, pero no le había devuelto ni un céntimo de la enorme deuda contraída con ella. Había tenido padres cuya generosidad y sacrificios nunca valoré. A mi esposa, al igual que a mis hijos, la retuve ferozmente en las rígidas tramas del egoísmo destructor. Fui el dueño de un hogar que cerré a todos aquellos que deambulaban en el desierto de la angustia. Me había regodeado con las satisfacciones familiares, pero olvidé de extender esa bendición divina a la inmensa familia humana, ciego a los elementales deberes de la fraternidad. En fin, comparable a una flor de invernadero, no reunía condiciones para soportar ahora el clima de las realidades eternas. No había desarrollado los gérmenes divinos que el Señor de la vida había depositado en mi alma. Los reprimí con una actitud delictiva, inducido por el incontenible deseo de experimentar la comodidad. Tampoco había entrenado mis órganos para la vida nueva. Por consiguiente, era lógico que al abrir los ojos me sintiera allí como un discapacitado que, devuelto al río infinito de la eternidad, no sabía acompañar de otra forma que no fuera compulsivamente la incesante carrera de las aguas, o igual a un desventurado y exhausto mendigo errante, perdido en el desierto a merced de impetuosos torbellinos. Oh, amigos de la tierra, ¿cuántos de ustedes podrían evitar el camino de la amargura mediante la preparación de los campos interiores del corazón? Enciendan vuestras luces con anticipación a la travesía por la densa oscuridad. Vayan en busca de la verdad antes de que la verdad los tome de sorpresa. Luchen en el presente para librarse del llanto más tarde.